Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En el día de ayer estuve compartiendo una porción de la palabra. Esta se encuentra en Amos 5, verso 18 en adelante. Estuve compartiendo algunos versos. Esta porción de la palabra tiene como tema advertencia sobre el juicio que viene. He estado trayendo palabra para estos tiempos de apostasía que la Iglesia de Dios está viviendo a nivel de naciones. La palabra del Señor direcciona al hombre según los tiempos. Dios siendo la palabra, Dios siendo el verbo, Dios siendo el principio y el fin, Él mismo guía y direcciona al hombre según los tiempos. La palabra del Señor nos dice en Amos 5, verso 18 en adelante, ¿qué aflicción le espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? ¿Qué aflicción, nos dice Dios, les espera a aquellos que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? Dios nos está hablando de una persona sin entendimiento o de personas sin entendimiento. Dios nos dice que este día va a ser terrible. Dios nos dice que este día va a ser un día lleno de oscuridad y de terror, de temor para el hombre. Dios siempre trae su palabra para alertar y para advertirle al hombre en cuanto al peligro. Dios siempre le advierte al hombre en cuanto al peligro que éste puede tener según las cosas que esté ejerciendo, ya sea en su obra, si Dios le ha entregado un ministerio. Dios puede que algún ser humano que no le sirva, que haya apartado su corazón de él, Dios puede que en algún momento de peligro Dios le advierta. Dios siempre le advierte al hombre en cuanto al peligro y en cuanto a lo que puede ocurrir cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre hace cosas que son de desagrado ante los ojos del Señor. Dios nos advierte en Amos 5, verso 18 en adelante, en cuanto al peligro que se va a manifestar pronto. Los tiempos de Dios no son los tiempos en los cuales los hombres viven en la tierra. El tiempo de Dios no tiene nada que ver con el tiempo que el hombre vive en el mundo. ¿Qué aflicción, nos dice el Señor, les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. Ese día no traerá luz, nos dice el Señor, sino que traerá oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoyar su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor.
Así es el día del Señor, será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Claramente Dios nos está mostrando a través de su palabra. Claramente Dios nos está manifestando lo que va a suceder en medio de la gran tribulación. Dios nos dice en Mateo 25, Dios nos muestra y nos revela qué la iglesia tiene que hacer para estos tiempos de apostasía que ya Dios le anunció al hombre que están aconteciendo. Dios le dice a su iglesia que llene sus vasijas de aceite. Dios le dice a su iglesia que llene sus vasijas de aceite. Dios nos habla en Mateo 25 de 10 vírgenes. 5 nos dice la palabra del Señor, eran prudentes y 5 eran insensatas. Las vírgenes prudentes tomaron consigo aceite, pero las insensatas no lo hicieron. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice a través de Mateo 25? Cuando nos dice que las vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes sí tomaron aceite consigo. Estas llenaron sus vasijas de aceite en el momento que lo tenían que hacer. Dios nos está hablando de obediencia. Las vírgenes prudentes obedecieron a la palabra que Dios les trajo en el momento de la necesidad, en el momento que éstas se tenían que preparar. Pero las vírgenes insensatas no hicieron caso a la voz de Dios, a la voz del Señor. El día del juicio, el día del arrebatamiento o el día que la iglesia ya no esté, va a ser un día de oscuridad. El día que Dios venga por su iglesia, ese día Dios nos dice que no va a ser un día lleno de luz como los hombres esperan, como los hombres dicen y como los hombres creen que va a ser este día. Dios nos dice que le espera gran aflicción a aquellos que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor, si tan solo hoy Dios arrebatara a su iglesia, a su pueblo. Dios nos dice que todo el que desea esto no sabe lo que está diciendo. Dios nos dice que todo el que se expresa de esta manera no sabe lo que está hablando. Nos dice Dios que Él odia los alardes y las pretensiones y la hipocresía de los festivales de aquellos hombres llamados por Él para estos tiempos. Lo voy a volver a repetir. ¿A qué se refiere el Señor? Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no escucha la palabra de Dios. Tiempos donde el hombre pone su corazón en el hombre. Tiempos donde el hombre, nos dice la palabra, dejaría de seguir la palabra de Dios para seguir al hombre. Cuando esto sucede, el ser humano comete el error de desobedecer la palabra de Dios. Dios nos dice que Él odia los alardes y pretensiones
de los líderes para estos tiempos, de los líderes que hacen como su corazón les dicta. Esto es porque Dios ya les había dado una instrucción a estos. Esto es porque Dios ya les había dicho a los sumos sacerdotes de qué manera tenían que trabajar en la obra del Señor. Estos tomaron un camino incorrecto. Estos comenzaron a adoctrinar al pueblo según el deseo de su corazón. La enseñanza que Dios le trajo a través de su palabra para que estos guiaran al pueblo del Señor, ellos la soltaron, ellos la dejaron para presentarle al pueblo ídolos abominables, los cuales Dios aborrece. Por eso Dios nos dice: odio sus grandes alardes y pretensiones y la hipocresía de sus festivales. Dios nos está hablando de fiestas paganas que el hombre sustituyó por las fiestas espirituales que Dios le pide al hombre que le haga.